Abre. Cuando queramos. Pues muy buenos días, gracias por acompañarnos. Presentamos hoy diversas iniciativas encaminadas a la prevención de la violencia sexual en jóvenes, como son las dos nuevas guías que en esta materia se han publicado, una de ellas destinada a profesionales y otras a la juventud, así como la campaña de prevención de este tipo de violencia en fiestas y festivales de verano, que se desarrollará bajo el lema «Si hay acoso, no hay diversión». La publicación de estas guías coincide con la puesta en marcha de una campaña de prevención de la violencia sexual promovida por el Instituto de la Mujer de Extremadura y de la elaboración de un protocolo de puntos violetas que, como muchos de ustedes saben, son puntos de información que se instalan en los espacios de celebración de ciertos eventos para informar, asesorar y prevenir conductas no solo no deseadas, sino delictivas. No nos cansaremos de repetir que para este Gobierno es una prioridad absoluta la lucha contra cualquier clase de violencia sobre la mujer y especialmente la violencia sexual, que lamentablemente crece cada día. El esfuerzo que se está haciendo desde múltiples administraciones y entidades en sensibilizar e informar sobre la violencia sexual ha propiciado que muchas mujeres denuncien conductas que antes no denunciaban porque incluso ni siquiera eran conscientes de haber sido víctimas de un abuso, provocando un aumento de la cifra de estos. Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en nuestra comunidad autónoma durante el año 2023 se produjeron 261 delitos contra la libertad sexual, uno más que en el año 2022. Aunque sí se redujeron en un 13,7% las agresiones más graves, ya que fueron 44 agresiones con penetración el año pasado frente a 51 del año correspondiente al año 2022. Si nos vamos al primer trimestre de este año, de 2024, con respecto al mismo periodo de 2023, las cifras son preocupantes, puesto que habrían pasado de 56 a 89, con un incremento del 58,9%, y las violaciones pasaron de 13 a 19, lo que supone una variación porcentual del 46,2%. Estas cifras ponen de manifiesto que no podemos descansar un solo segundo para intentar reducirlas y ojalá un día estén a cero. Por eso nos cejaremos en el empeño de trabajar en la prevención y la sensibilización contra la violencia sexual. Dentro de este año estarán en funcionamiento los centros de crisis de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual, que serán un instrumento eficaz para proporcionar a estas la asistencia psicológica y jurídico-social, acompañándolas de manera especializada y cercana en el camino hacia su recuperación integral. Y ahora cedo la palabra a la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, doña Beatriz Arjona Rovira, que les va a explicar pormenorizadamente las iniciativas que se van a poner en marcha para luchar contra este tipo de violencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Desde el Instituto de la Mujer y la Secretaría General de Igualdad y Conciliación trabajamos en absoluta coordinación para prevención, detección y sensibilización de cualquier tipo de violencia. Y en este caso concreto hemos entendido que para los jóvenes y las jóvenes la violencia sexual es un asunto que tenemos que ocuparnos detenidamente, y por eso esta campaña en la que queremos contrastar que si hay fiesta, si hay acoso, no hay diversión. Queremos establecer ese contraste porque entendemos que en contextos de mucha afluencia de población juvenil, donde hay consumo de alcohol o consumo de sustancias, se incrementan los comportamientos de acoso y de violencia sexual. En ese sentido, queremos también colaborar a desterrar mitos y estereotipos que existen en torno a las mujeres, no por llevar una determinada prenda de ropa, no por ir sola por un camino estrecho, no por decir determinadas cuestiones, tiene que ser objeto de violencia sexual. Queremos también poner el foco en los chicos también, que tienen que denunciar este tipo de comportamientos. No solamente las chicas son las que tienen que prevenir y detectar, sino los chicos tienen que acompañar y tienen que ser conscientes de que cualquier hermano
hermana, amiga, prima o cualquier mujer que pueda sufrir cualquier tipo de violencia, también tiene que detectarlo. En ese sentido, vamos a colaborar firmemente para que los entornos digitales también, que son una fuente también de difusión de comportamientos sexistas y de comportamientos machistas y de comportamientos violentos, en definitiva, sean supervisados y sean acompañados por parte de profesionales para que sean derivados a los recursos que tenemos en toda la red extremeña. Hay muchísimas manifestaciones de comportamiento de violencia sexual, como todos conocemos, desde las más leves, acoso, hasta las más graves, violencia sexual, o incluso algunas manifestaciones que nos estamos encontrando, como puede ser la retirada del preservativo en mitad de la relación sexual, que vulgarmente siempre se determina como con nombre británico stilting. Ese tipo de comportamientos se están repitiendo, estamos detectando que son comportamientos que están utilizando los chicos. Es verdad que se ponen el preservativo, consensúan con las chicas el uso del preservativo, pero antes de la eyaculación lo retiran. Nos preocupa muchísimo este tipo de prácticas porque ya está condenado por la Audiencia Provincial del País Vasco y queremos detectarlo para que muchas mujeres y muchos hombres que sepan que esto no es delito, que sepan que es una agresión sexual y está tipificada a nivel penal. Por otra parte, el sexting también desde el punto de vista digital, queremos señalar mucho el comportamiento digital en las redes sociales porque son fuente de captación de cualquier tipo de violencia sexual y queremos poner el foco también en los entornos digitales. También nos preocupa mucho la falta de identificación de comportamientos sexuales por parte de población más joven que considera que no son violencia sexual. Queremos detectar a través de los profesionales de la red de puntos de atención psicológica y de las oficinas de igualdad y violencia de género que sepan determinar y detectar qué comportamientos son la violencia sexual, porque en definitiva se ha trivializado mucho el comportamiento de las relaciones sexuales y el sexo. Sexo es mucho más que placer, es comunicación, es afecto, es emoción y queremos que los jóvenes sepan que pueden mantener unas relaciones saludables, unas relaciones sanas, pero que comporten también un comportamiento afectivo y emocional. Los grupos de iguales pueden ser un factor de riesgo en las relaciones sexuales también, porque pueden querer imitar ese tipo de comportamientos, pero también entendemos que es un factor de protección, puesto que si un varón ve un comportamiento que es reprochable, tiene también que saber detectarlo y tiene que también saber condenarlo y apoyar a sus amigas o a sus amigos que sufren ese tipo de comportamiento. Por ello, la clave es la prevención y la educación. Ahí vamos a trabajar firmemente de la mano de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y todos los miembros del Instituto de la Mujer, que estamos trabajando firmemente con este tipo de detección de comportamiento. Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante en el efecto contagio, el tratamiento de la información. Tiene que ser un tratamiento de la información respetuoso, siempre mirando en las víctimas, siempre mirando en no victimizar más. Y es verdad que entre todos y todas pues tenemos que poner un poco ese punto de cordura para trabajarlo de una manera más adecuada. Estas guías de violencia sexual que se han estado trabajando, hay dos guías. Una es de la guía orientativa para la prevención de la violencia sexual para los profesionales, tiene 243 páginas, es una guía muy amplia con material didáctico en el que todos los profesionales desde cualquier edad pueden trabajar con los chicos y chicas tanto en entornos físicos o educativos como en los entornos digitales. Tienen que saber claramente que hay figuras de referencia, hay que tener apoyo también de la familia, hay que colaborar determinadamente con tanto los agentes sociales como con la familia y poner el foco también en la inteligencia artificial, que ahora mismo nos está arrollando un poco a todos y a todas, ¿no? Por otra parte, la información debe ser siempre basada en parámetros rigurosos y objetivos y los comportamientos de violencia y la educación deben trabajarse desde los parámetros no solamente biológicos, sino también psicológicos y sociales. También hay una guía para adolescentes que se llama, lo voy a leer detenidamente, Guía para jóvenes sobre relaciones sanas y prevención de las violencias sexuales, detectando alertas y buenas señales, construyendo relaciones saludables. Esta guía tiene material didáctico también en un lenguaje muy informal, en un lenguaje que va a llegar directamente, con un formato muy colorido y muy atractivo, con toques de cómics para que los jóvenes se acerquen a este tipo de guías que sean más accesibles para ellos. Por último, queremos presentar también el protocolo de puntos violeta como un protocolo de puntos de coordinación. Ya sabéis que los puntos de violeta se vienen trabajando desde hace tiempo. Lo que nosotros queremos ofrecer es un punto de coordinación con formación grabada, reglada, coordinada, que sean las técnicas y los técnicos de las oficinas de igualdad quienes protagonicen esta labor de coordinar junto con los voluntarios y voluntarias en toda la región, que atiendan a todos los festivales y todas las fiestas de todos los municipios de Extremadura, y queremos que sean los protagonistas tanto las oficinas de igualdad como los voluntarios, con el apoyo, por supuesto, inestimable de todas las técnicas y técnicos que desde el Instituto de la Mujer han elaborado este protocolo.
Por último, queremos también resaltar que desde los puntos violeta, además de detectar y prevenir este tipo de comportamientos, se ofrece un primer abordaje. Un abordaje en el que se le va a derivar a los recursos, se le va a acompañar con calma, sin juzgarla, a las víctimas y acompañarla a ese tipo de recursos, tanto sanitarios como profesionales políticos o policiales o judiciales. Y por último, trabajar de forma coordinada con todos los recursos de la red extremeña de atención a víctimas, que son muchos, son 36 oficinas de igualdad y violencia de género repartidas en todo el territorio, 22 puntos de atención psicológica y queremos optimizar los recursos, porque hay muchos recursos, pero queremos establecer una buena red de coordinación para que entre todas y todas podamos atajar este grave problema. Y sin más, si tienen alguna cuestión o alguna duda, estamos a su disposición. Sí, si quieren formular preguntas. Sí, buenos días. Yo quisiera saber si van a hacer algo también con la Consejería de Educación. Quiero decirte, si vais a repartir este folleto en los institutos, que es obvio que es donde más está el foco de la juventud de Extremadura y creo que puede ser interesante. Sí, gracias. Pues claro, por supuesto, vamos a editar unos 500 ejemplares para repartirlos en todos los institutos de secundaria y centros de atención primaria también que nos lo demanden, porque entendemos que la educación tiene que ir de la mano con la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y con el IMES. Hola, buenos días. Dos preguntas. Mencionaba los centros de crisis de atención 24 horas. Me gustaría que nos recordase dónde van a operar, dónde están ubicados, el perfil de exactamente las actividades que van a llevar a cabo. Los centros de crisis de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual van a estar ubicados en 4 ciudades, las 4 ciudades más importantes, 2 en la provincia de Cáceres, 2 en la provincia de Badajoz. Estarán ubicados en las ciudades de Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia. Son centros de atención integral 24 horas, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, en los que se va a proporcionar orientación psicológica y jurídico-social a las víctimas, por profesionales, evidentemente, que estarán especializados y a los que se formará para que puedan facilitar y prestar esa asistencia especializada en situaciones de urgencia y de crisis, sin perjuicio de que es un recurso en el que se aborda inicialmente y en situaciones de urgencia las necesidades que puedan tener las víctimas, acompañándolas a los centros sanitarios. Vamos a realizar, evidentemente, también un protocolo de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con Fiscalía Superior, con el Tribunal Superior de Justicia, con el 112. Es decir, vamos a realizar una coordinación con Sanidad, con Salud, con la Consejería de Salud, pues para realizar una atención coordinada y especializada inmediata, sin perjuicio de que luego, evidentemente, se les facilitará a las víctimas pues también el acceso al resto de recursos de la red de atención a víctimas que tiene la Junta de Extremadura. Entiendo entonces que es una atención integral, ¿no? Ayuda integral. Psicológica, también tramitación y tal, jurídica y demás, ¿no? Muy bien. Sí. Me ha llamado la atención los datos del primer trimestre de este año en comparación a nivel interanual con los del año anterior. Estamos hablando de un incremento de agresiones, de violaciones. Me gustaría saber un poquito el perfil, en qué ámbitos se dan, el perfil de edad, si hay un perfil de edad identificativo o es una cosa más heterogénea de lo que creemos. Más detalles. Pues se hacen balances de criminalidad. La Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio del Interior establece esos balances tanto anuales como trimestrales. Los datos que ha dado la Secretaría General se refieren al primer trimestre de 2024 y es cierto que ha habido un incremento en porcentaje de variación interanual respecto al primer trimestre 24 con el 23. Pero como bien ha comentado, ha habido un único caso más, 23 respecto a 22. Lo que nos preocupa son, por supuesto, las agresiones más graves, que efectivamente 19 de ellas eran agresión sexual con penetración. Son 6 más o 7 más, no estoy segura mismo, el porcentaje es muy elevado, 30 y tanto %, pero creo que son 6 casos más que el año pasado en el primer trimestre de 2023, comparativamente con el primer trimestre de 2024. Es cierto que también nos preocupa mucho el tema de las agresiones sexuales grupales, por eso apelaba yo también un poco a los medios de comunicación, que es cierto que la labor que tenemos que hacer entre todos es sensibilizar y concienciar, pero no alarmar, porque es cierto que el número en Extremadura, nosotros, por cierto, somos una comunidad autónoma muy segura, que efectivamente el porcentaje no es superior a la media, incluso es inferior a la media con respecto a otras comunidades autónomas.
respecto a la autoría hay un perfil determinado en cuanto a edad. ¿Es gente joven? Gente es que no establecen diferenciación. Los balances del Ministerio de Interior no reparten esos datos por edades. Entonces, no está publicado datos oficiales ahora mismo por los datos de edades. Sí que sabemos por los juzgados de menores que nos han transmitido la Fiscalía Superior de Justicia que ha aumentado el porcentaje en menores, pero en menores siempre hay protección de datos y entonces no hay publicación oficial de datos de menores infractores. En ámbito sexual, me refiero, claro. Sí, ¿puede ser que este incremento sea debido a que se denuncie más? Quiero decirte, todas estas campañas también van dirigidas a que se denuncie. A lo mejor también influye el hecho de que las mujeres denuncien más que antes. Sí, la verdad es que se está realizando un esfuerzo ingente por parte de todas las administraciones a nivel, evidentemente, estatal, autonómico y local, en lo que compete a la Junta de Extremadura, tanto la Secretaría General como el Instituto de la Mujer, pues estamos trabajando arduamente en esa prevención, en esa sensibilización. Por lo tanto, el resultado es que haya aumentado el número de denuncias. Otra cuestión distinta será, una vez que se inicia el cauce judicial, que se determine o pueda determinarse los hechos y depurarse cuáles son las responsabilidades penales. Pero, sin embargo, sí se está apreciando ese aumento porque se está teniendo una mayor conciencia por parte de las víctimas y por parte de la sociedad, de los familiares. Creo que existe un compromiso absoluto por parte de las instituciones, por parte de la Administración y también empieza a verlo por parte de la sociedad. Sí observamos, como estamos poniendo de relieve, que hay, por el contrario, como una minoración de la conciencia que tiene la gente joven en este tipo de delitos, y es ahí donde tenemos que trabajar. Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no tienen esa conciencia de que una agresión, sea sexual o un hecho que pueda ser constitutivo de un delito de violencia de género, sea delictivo. Y es ahí donde tenemos que seguir trabajando, porque esto es una cuestión, la violencia sexual afecta fundamentalmente a las mujeres, pero también afecta a hombres. Y tenemos que estar comprometidos todos juntos. Y tanto tienen que denunciar las víctimas, como tanto tienen que denunciar los hombres que vean a otros hombres que no respetan la libertad de las chicas o de las amigas o de los compañeros o amigos con los que salen. Evidentemente, se puede salir de fiesta, nos podemos divertir y podemos pasarlos todos bien, pero en el momento en el que existen este tipo de comportamientos constitutivos que, evidentemente, de delitos, como es el acoso o la coacción, pues, evidentemente, deja de haber diversión. Hola, le quería preguntar, en esta campaña de concienciación precisamente en los jóvenes, además del reparto de las guías, de los centros, de los puntos, o sea, ¿qué tipo de acción se va a llevar directamente hacia ellos para que tengan esa educación y tengan esa conciencia? No sé cómo se puede eso hacer. Y por otro lado, le quería otra pregunta. Sí, nosotros la idea que tenemos en los puntos violeta viene funcionando, pero queremos redoblar los esfuerzos en cuanto a acudir a todo tipo de población, de toda la ciudadanía, chicos y chicas, con reparto de material divulgativo, preventivo y material que se explique también, porque no es solamente repartir una chapa o repartir un bolígrafo, queremos repartir material de sensibilización que vaya acompañado de información, bien por los profesionales de las oficinas de igualdad o bien por los voluntarios que van a estar formados previamente por nosotros, que tenemos una formación grabada, se les va a formar en igualdad para que a su vez ellos sean agentes transmisores de información y le den ese pequeño obsequio, detalle divulgativo con una información seria, formal, rigurosa y que esté vista por profesionales. Las guías además van a ser en formato digital también, se van a difundir también para toda la ciudadanía, es decir, se van a repartir los formatos físicos para los centros de educación, pero el formato digital también va a estar a disposición de toda la ciudadanía, colgado en las páginas de la Junta de Extremadura, por lo tanto cualquier persona puede acceder a ellas. Al mismo tiempo que se incidirá, evidentemente, desde la Secretaría General y desde el Instituto de la Mujer de Extremadura en las campañas que se llevan a cabo durante todo el año pues en este tipo de contenido. Tanto la campaña del 8 de marzo, del Día de las Mujeres, Internacional de las Mujeres, como la campaña de violencia sexual que se lleva a cabo por el Instituto de la Mujer de Extremadura, en las campañas en materia de violencia de género que se realizan como consecuencia del 25 de noviembre y durante todo el año a través de como saben, evidentemente, esto es una materia transversal, pues a través de la coordinación, tanto con la Consejería de Salud, con la Consejería de Educación, etcétera. Y otro tema, le quería preguntar para que me confirmara la denuncia de una supuesta agresión sexual de un médico en Plasencia a una joven, confirmarme los datos, no sé si son 22 años los que tenía la joven,
lo que nos pueda decir al respecto. Pues no le puedo decir más que es un respeto absoluto al procedimiento que se ha iniciado. Existe una investigación policial. Yo no conozco más detalles que lo que conocen ustedes y lo que se ha publicado en uno de los periódicos en el día de hoy, que es una chica joven que asiste a un centro de salud como consecuencia de un dolor de garganta y supuestamente ha sufrido pues, un delito contra su libertad sexual, una agresión sexual por parte del médico que le ha atendido. Esta chica ha formulado una denuncia y ahora mismo la policía de la localidad, de la ciudad, ha iniciado una investigación policial y una vez que ultimen las diligencias se dará traslado al juzgado correspondiente, que tendrá que analizar los indicios existentes a la hora de determinar si adopta o no alguna medida cautelar. Por lo tanto, evidentemente, nuestra condena absoluta a este tipo de delitos, pero siempre hay que dejar a salvo lo que son los procedimientos policiales y, en este caso, judiciales, porque existe una presunción de inocencia y, en tanto no se esclarezcan los hechos, evidentemente, nosotros, la Administración, lo único que podemos hacer, la Junta de Extremadura, es poner al servicio de la víctima pues, la red de recursos que tenemos y, sobre todo, pues, como siempre, resaltar que está el proyecto Pilar, que es un mecanismo para dotar de asistencia en situaciones de urgencia a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual. ¿Ninguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y buenos días.